Después de lo sucedido en estos días y en estas semanas, finalmente ocurrió lo que yo creo que gran parte de los ecuatorianos estaba deseando. A manera de broma le leía a alguna tuitera, era mujer, de hecho, quien hacía este comentario. No recuerdo su nombre, pero que con mucho humor, en medio de todo este desastre que vivimos los ecuatorianos, decía, no había causa desde el Mundial de Qatar que nos había unido tanto a los ecuatorianos como eh, la salida de Diego Ordóñez de la Secretaría de Seguridad. Finalmente ayer se concretó la salida de Ordóñez de una secretaría que, según el decreto de su creación, tenía que encargarse de muchas cosas relacionadas con la seguridad del país, pero que en la práctica se veía poco o no se veía nada, ¿no?, de lo que debía ser el cumplimiento de funciones de un organismo que fue creado en este gobierno, porque cuando llegaron se encontraron con un Estado desmantelado, y esto lo habíamos mencionado en nuestros programas de los días anteriores. En buena medida lo que estamos viviendo en la actualidad a todo nivel, no únicamente en el tema de seguridad, sino a todo nivel, tiene que ver con el haber dejado al Estado desprotegido. Y por ejemplo, en materia de seguridad, y esto con ustedes lo hemos mencionado y lo hemos comentado en varias ocasiones, se eliminó un ministerio coordinador de seguridad durante el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, ahí se eliminaron todos los ministerios coordinadores, ¿no? El ministerio coordinador de lo social, el de seguridad, el de patrimonio, el de talento humano, etcétera, etcétera. Todos los ministerios coordinadores eliminados. Se eliminó el de seguridad. Se eliminó el Ministerio del Interior y se lo fusionó con la Secretaría de la Política. Se creó aquel ministerio de gobierno que, para complacer los caprichos de doña María Paula Romo, entonces ella controlaba todo lo que tiene que ver con las relaciones políticas, con organizaciones, con gremios, con partidos políticos, provincias, etcétera, etcétera, pero también llegó a manejar y a controlar a la Policía Nacional, ¿no? Y ese Ministerio de Gobierno estaba encargado de muchas cosas, pero tampoco resolvía nada. Y también se eliminó el Ministerio de Justicia, y con la eliminación del Ministerio de Justicia se dejó desprotegido a todo el sistema de rehabilitación social, y no solo el sistema de rehabilitación social, sino también, por ejemplo, cosas como las casas de acogida a las mujeres que habían sido víctimas de violencia, por poner un ejemplo. Entonces, durante el gobierno de Moreno, que contó además con el apoyo de Guillermo Lasso, de su bancada, de los socialcristianos, de la izquierda democrática, de Pachacuti, todos los que se juntaron alrededor del anticorreísmo para desmantelar todo lo que había hecho Correa. Bueno, desde ahí empezó el desmantelamiento del Estado, y por eso hoy tenemos una policía sin recursos, organismos de seguridad desprotegidos también, desprovistos de herramientas y de todo lo necesario como para enfrentar a una delincuencia que está cada vez más y mejor preparada. Y bueno, el resultado es el que tenemos hoy en día, ¿no? El resultado es el que tenemos hoy en día. En el caso específico de Esmeraldas, según las cifras oficiales que tengo entendido, les había entregado incluso un efectivo de la Policía Nacional en una nota que recoge la web de Radio Pichincha. Resulta que en lo que vamos del año, en apenas 4 meses, hoy estamos 13 de abril, hay 144 muertes violentas o asesinatos solamente en Esmeraldas. Quienes no lo vieron, por la razón que sea, porque tenían que ya salir a trabajar o no le escucharon, la última entrevista de ayer con Juanita Francis, una mujer afroecuatoriana, esmeraldeña, activista por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres. La entrevista de ayer es absolutamente conmovedora. Y quienes no tuvieron la oportunidad de ver la entrevista de ayer, la última, háganlo, para que sepan, para que conozcan de boca y de palabras de una esmeraldeña que no tiene nada que ver ni con el correísmo, ni con la Revolución Ciudadana, ni con ninguna organización política,
lo que pasa en Esmeraldas. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque siempre en este país se ha hecho costumbre ya de tratar de deslegitimar la opinión o la visión de una persona por sus supuestas relaciones o vínculos políticos. Juana Francis es una mujer, como les digo, esmeraldeña, afroecuatoriana, militante en causas como la defensa de los derechos humanos, defensa de los derechos de las mujeres, que ayer conversó con nosotros, como lo había hecho en varias otras ocasiones en que la hemos invitado, pero ayer el diálogo fue mucho más sensible, al mismo tiempo fue mucho más crudo, y lo que nos presentó ayer en su intervención Juanita Francis es una radiografía absolutamente real de lo que sucede en Esmeraldas, ¿no? Una provincia que está postergada, que está abandonada y a donde el Estado central voltea a ver únicamente cuando ocurren eventos desafortunados, eventos como el de esta semana. Hemos tenido que esperar que se dé una masacre, que 9 pescadores humildes, además pescadores que estaban en el puerto, que además debería ese puerto estar resguardado por la Marina, por las Fuerzas Armadas, por la misma policía. Resulta que no había nadie el día de la masacre, ¿no? El martes en la mañana, no hubo nadie. Llegaron estos delincuentes en una lancha y empezaron a disparar a quemarropa y asesinaron a 9 personas, insisto una vez más, humildes trabajadores y pescadores de la zona. Han sido varios episodios, son varios episodios de esta semana, incluida otra masacre ayer en una cárcel, donde 6 cuerpos fueron hallados colgados, que dan lugar a lo que ya se venía comentando, que era la salida de Diego Ordóñez de la Secretaría de Seguridad. Ayer, que finalmente se concretó la salida de Ordóñez, resulta que 6 privados de libertad fueron hallados colgados, asesinados en sus celdas en la penitenciaría del Litoral, como para cerrar con broche de oro, ¿no?, el paso de Ordóñez por la Secretaría de Seguridad. Que además, yo no voy a dar lectura a una carta extensísima que ha dejado, pero si la pueden poner en pantalla para que la vean, es una carta de 2 páginas, ahí está. Quizás podemos comentar un par de párrafos de esta carta de despedida. Larguísima carta. La despedida de Ordóñez tenía que haber sido un párrafo, ¿no? Pero acá, además, se va hablando de una Secretaría de Seguridad ficticia, ¿no?, que aparentemente trabajó y mucho. Pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esta carta de despedida de Diego Ordóñez, que se la deja al presidente Lasso, él dice que el país vive un fenómeno inédito de violencia criminal, de delincuencia organizada y recrudecimiento del delito común, parecido al que viven otras naciones latinoamericanas. En Ecuador se agudiza porque las expresiones violentas del crimen organizado, y en particular en estas fechas, se suman eventos claramente orientados a crear zozobra y temor entre los ciudadanos. Has advertido que el gobierno se encuentra asediado por intereses mafiosos a los que has enfrentado con interés y valentía, lucha en la que he tenido el privilegio de participar y apoyar a través del ejercicio de mi cargo. Entre líneas, en este párrafo, que es el segundo de la carta, Diego Ordóñez entra en el juego en el que quiso meternos a los ecuatorianos días atrás con un tuit el señor Villavicencio, de que estos eventos de violencia y de que los atentados, las masacres, las bombas, como la de ayer que pusieron acá en la 6 de diciembre Checoslovaquia, tienen que ver con el momento político por el cual atraviesa el gobierno nacional, y tienen que ver o se relacionan con las intenciones que hay de determinadas organizaciones políticas de censurar y destituir del cargo de presidente a Guillermo Lasso. Una de las tesis de Diego Ordóñez, que además es una de las tesis más delirantes que él esbozó para tratar de justificar
la inoperancia del gobierno, la inacción del gobierno en relación con los permanentes ataques y actos de violencia que hemos vivido los ecuatorianos, es que como el gobierno de Lazo le ha dado tantísimos golpes al narcotráfico, ¿ya? Y como el narcotráfico supuestamente, como han capturado o han decomisado 400 toneladas de droga y no sé qué, o sea, si capturaron 400 toneladas deben haber pasado, qué sé yo, 3 veces esa cantidad, ¿no? Porque además así es como funciona, como opera ese negocio. O sea, te agarran un tanto y otro tantísimo es el que se va a través de los puertos y las fronteras, ¿no? Así funciona, no me lo estoy inventando yo, esto nos lo han dicho varios de los especialistas en materia de seguridad con los que hemos conversado sobre este tema, así que ahí está. Pero lo que dice Ordóñez es, como el gobierno de Lazo es el que más golpes le ha dado al narcotráfico, los narcotraficantes tienen que empezar a buscar otros medios, otros mecanismos de subsistencia y de sobrevivencia. Entonces por eso es que ahora los narcotraficantes ya no se dedican a traficar con drogas o con estupefacientes, sino que van a la tienda de doña Pepita o a la tienda de don Juanito o al negocio de Carlitos a vacunarle, ¿no? Porque ya no puede traficar droga porque ha sido tan eficiente el gobierno de Lazo que ya no hay tráfico de drogas. Entonces hay que empezar a vacunar a la gente para buscar de qué sobrevivo. O sea, pero ¿se dan cuenta ustedes lo delirante que es la teoría de Ordóñez? Es al contrario, es que esta gente se dio cuenta de que hay un gobierno que está totalmente ausente, un gobierno prácticamente inexistente, una fuerza pública totalmente entregada, ¿ya? Porque aunque a ustedes les parezca broma, les parezca chiste, o a mí también, digamos, me parece una broma de mal gusto además, que mientras nos masacran los delincuentes, como pasó hace 2 días en Esmeraldas, mientras nos ponen coches bombas o mientras los delincuentes van a sus anchas por el país, la policía tiene que andar atrás de ellos empujando a los patrulleros. Es una mala broma, ¿no es cierto? Pero es la verdad. Esa es la realidad. Así es como está trabajando la policía, con patrulleros obsoletos, con patrulleros dañados. Ven, ahí está. Esta es una de las imágenes más recientes. Este tuit es de ayer. Y durante la semana, escenas como estas, en donde policías tienen que empujar un patrullero para ponerlo en marcha, hemos visto en varias ocasiones. Esto es una vergüenza. Entonces, si los delincuentes que van en lancha, que se meten en carros de alta gama a robar en urbanizaciones de Tumbaco y de San Borondón, se dan cuenta de que están mejor equipados y que van por la vida en mejores condiciones que la policía, eso no tiene nada que ver con que están girando en el negocio. No, tiene que ver con que, insisto una vez más, la delincuencia en este país a todo nivel, desde los narcotraficantes top hasta los delincuentes de más baja calaña, se dan cuenta de que en el Ecuador hay una policía que está entregada, hay una fuerza pública que no tiene herramientas para poder enfrentarlos y de que hay un Estado ausente. Y frente a ese Estado ausente, los delincuentes, una vez más, les repito, van a sus anchas, convirtiéndose prácticamente en seres que hacen y deshacen en este país. ¿Qué más dice don Diego Ordóñez en su carta de despedida? La inseguridad criminal debería ser un asunto que convoque a la clase política y a las organizaciones de la sociedad civil para juntarse en torno a objetivos y estrategias conjuntas y apoyar, dejando de lado consignas políticas y retaliaciones, a los proyectos y acciones que conduzcan a garantizar la seguridad de los ciudadanos como primera y fundamental obligación del Estado, no solo del gobierno. Penosamente prevalece el afán de golpear de formas que agreden la integridad y el buen nombre, lo que induce a pensar que detrás de todos esos ataques están quienes se han sentido afectados por la firmeza para combatir todas las formas de corrupción y violencia, incluso la política, que se ha expresado con virulencia en las calles. Lo dice un tipo que agredía incluso con mensajes machistas y misóginos a sus compañeras de la Asamblea Nacional cuando pasó él por la curul de Creo. Y no se olviden una cosita, ¿no? Este tipo llegó a la Asamblea y fue elegido legislador por el pueblo de Pichincha.
A él le indigna de que hayan intentos de dañar la honra, la imagen, el buen nombre, ataques, etcétera, 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 cuando él, desde su condición de legislador, insultó y denigró a legisladoras como Mónica Palacios, con aquel episodio, ustedes recordarán, del famoso tuit ese del tubo, ¿no? De que una legisladora pasó del tubo a una curul, con un comentario totalmente desatinado, desafortunado, pero más allá de eso, machista y misógino, y vulgar, de paso. Y ese tipo machista, misógino y vulgar era el encargado de la Secretaría de Seguridad. A todos estos episodios, yo le sumaría su paupérrimo rol, por ejemplo, en medio de la crisis desatada por el feminicidio de María Belén Bernal. ¿Se acuerdan cuando el Estado le tenía engañada a la madre, a las amigas, a los amigos, a la familia de María Belén Bernal, con la supuesta búsqueda, porque estaba desaparecida? Y este sujeto Ordóñez, en una rueda de prensa en Palacio, habló de un cuerpo. Él ya dijo que María Belén estaba muerta, se le salió. Pero el gobierno mantuvo engañada a la familia unos cuantos días más, cuando él ya hablaba de un cuerpo. Finalmente dice: salgo del gobierno con la certeza de haber avanzado en el logro de los objetivos definidos a la creación de la Secretaría como entidad coordinadora. Queda sin duda pendiente muchísimo por delante. Los ciudadanos reclaman con legitimidad seguridad y sé que esa es la decisión tuya y se avanzará en obtenerla. Con mi respeto y afecto, Diego Ordóñez. Salgo del gobierno con la certeza de haber avanzado en el logro de los objetivos definidos. Cero autocrítica. Ordóñez sale por la puerta de atrás, criticado por medio país, observado por medio país, con una gestión paupérrima, con una gestión que no exhibe nada, con una secretaría que no sabemos, yo ni siquiera sé en dónde funcionaba la dichosa Secretaría de Seguridad. Pero además, antes, ¿se acuerdan de lo que les decía? La inseguridad criminal debería ser un asunto que convoque a la clase política y a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Recuerdan ustedes que hace un año más o menos el presidente de la República reunió alcaldes, alcaldesas, prefectas y prefectos en Parcayacu? Bien, ahí juntó a todo el país. Se escucharon las inquietudes, las recomendaciones, las sugerencias, los consejos que le dieron las autoridades locales al gobierno. No se escucharon. Esa reunión fue para la foto. No sirvió para nada, pero se juntaron. También se reunió con los gobernadores y gobernadoras en la gobernación del Guayas. ¿Para qué sirvió esa reunión? También para que se hagan una selfie con el presidente todos sus gobernadores. No sirvió para nada más. No solucionaron nada más. Es un gobierno que vive de la foto, del post de Twitter. De eso viven. Y tenemos un presidente que lamentablemente ya a estas alturas se está convirtiendo también, como el del caso de los patrulleros que se dañan y hay que empujarlos, es un presidente que se está convirtiendo en una mala broma y en un mal meme, ¿no? Resulta que va a Esmeraldas el presidente Lazo, con su gorrita con bordados dorados. Ahora le tocó lucir una de Fuerzas Armadas, me parece. Y enfrenta a los medios de comunicación que le preguntan sobre las capturas posteriores y sobre las acciones posteriores a la masacre del martes. Y resulta que, fíjense ustedes además, cómo caen en las mentiras los señores del gobierno nacional. El martes, en horas de la tarde y noche, había circulado un video donde se veía unos sujetos fuertemente armados en una lancha, haciendo amenazas y haciendo sus señas estas, ¿no? De las pandillas estas, ¿no? Y resulta que después la policía publicó y le puso la etiqueta de falso, de que ese video era falso, de que no correspondía a eventos últimos, ni a la lancha, ni a los sujetos que habían perpetrado la masacre del martes en la mañana.
Pero ¿qué pasó? Que ayer dan cuenta las autoridades de la Policía Nacional de que tras los allanamientos ejecutados se logró capturar a alias Coco, presunto involucrado en los últimos hechos criminales registrados en Esmeraldas. No nos detendremos hasta capturar a todos los responsables. Resulta que este sujeto, que ustedes le ven en el tuit de Zapata, es uno de los que aparece en el video que la Policía Nacional dijo que era falso. El mismo Zapata dijo que el video era falso. Y resulta que alias Coco era uno de los que andaba paseándose en la lancha antes de, o no sé si después de, haber perpetrado la masacre del martes. Entonces ellos mismos desmienten a otros, pero después terminan ellos desmintiéndose solos. El problema es que manejan la información con una absoluta irresponsabilidad. Pero bueno, ¿qué se puede esperar si el presidente dice lo que dice cuando le preguntan quién es alias Coco? ¿Quién es alias Coco? Alias Coco es alias Coco. ¿Quién es alias Coco? Alias Coco es alias Coco. ¿Quién es alias Coco? Sí. Alias Coco no es alias Nacho, pues, ¿no? Alias Coco es alias Coco. El presidente con absoluta certeza y claridad dice que alias Coco es alias Coco. Muy bien, presidente. Es una burla, ¿no? O sea, nos matan a 9 personas, acribillan a tiros y el presidente va y se da el lujo de hacer chistes, de tomarse esto con humor, como que si se tratara de cualquier cosa. Pero me alegra que el presidente esté de buen humor, porque un día antes, en un evento, no me acuerdo ni de qué era, creo que era en el sur de Quito, se le veía al presidente con la cara larga, fastidiado, molesto. Bueno, fue a Esmeraldas, donde mataron a 9 personas, y se ha tomado las cosas con buen humor. Me alegro que el carácter del presidente, del genio del presidente, haya variado, y que lo que ha pasado en Esmeraldas le provoque a él morirse de risa un ratito, ¿no? Ahora, habrá que preguntarle al presidente si es que va a mantener el buen humor cuando se entere que congresistas de los Estados Unidos han alertado al presidente Biden sobre actos de corrupción en los que estaría inmerso su gobierno. 5 congresistas de Estados Unidos, liderados por Raúl M. Grijalva, le enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así le informan sobre los actos de corrupción del gobierno de Ecuador y de las gravísimas acusaciones que pesan sobre el mandatario Guillermo Lasso. En la misiva de 4 páginas, en la que incluyen links sobre noticias de Ecuador, los políticos le piden a Biden que se investigue los haberes y las propiedades de Lasso y de su cuñado Danilo Carrera en los Estados Unidos. La redacción empieza con un recuento de cuando Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, visitó Quito, Ecuador, en octubre del 2021. Entonces, en su discurso, el funcionario estadounidense habló sobre las prioridades políticas de su administración en las Américas. Una de las prioridades, dijo, es ayudar a países como Ecuador a enfrentar el desafío de la corrupción, porque ese mal ahoga el crecimiento, desincentiva la inversión, profundiza las inequidades y hay pérdidas de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Bueno, los congresistas de Estados Unidos han puesto una alerta, ¿no?, sobre todo lo que está pasando en Ecuador y los hechos que empañan la gestión de Guillermo Lasso y su relación también con Danilo Carrera, su cuñado, que habría estado involucrado con gente como Rubén Cherres, Hernán Luque y otros en supuestos actos ilegales, ¿no? Y le han pedido al gobierno de Estados Unidos que investigue también sobre los bienes que tendría tanto Lasso como su cuñado Danilo Carrera precisamente en su país, que son, digamos, millones de dólares, ¿no? Así lo denunció este consorcio de periodistas cuando publicaron los Pandora Papers, que fue un tema que la clase política de este país y que el contralor de este país le restaron importancia. Veamos qué es lo que pasa. Tampoco es que le tengo mucha fe ni mucha esperanza a lo que puedan lograr estos 5 congresistas enviando una carta a Joe Biden. Joe Biden debe tener 75 mil millones de problemas
más importantes que resolver lo que pasa en Ecuador, ¿no? Pero veamos si todavía, después de saber esto, al presidente Lasso le dura la risita.